Hola niños, hoy vamos a ver el tema del cuento, ¿no? Bueno, para comenzar vamos a explicar un poco la estructura del cuento. ¿Qué es el cuento? Bueno, el cuento es un relato corto que pone especial énfasis en las acciones, ¿sí? Las acciones que nos narra, en los sucesos. Y su estructura se divide en marco y en trama. ¿Listo? En el marco encontramos ¿qué? Encontramos principalmente el título. ¿El título qué es? El título es aquello que despierta el interés del lector. Bueno, es la primera relación que tiene la persona con el cuento que va a leer. En el marco también encontramos los personajes. Estos personajes se dividen en principales y en secundarios. ¿Listo? Los personajes principales son los de mayor interés porque alrededor de estos es donde la trama va a girar. O sea, la trama del cuento, las acciones del cuento van a girar en torno a estos actores principales. Y mientras que los secundarios pues están ahí para adornar, para crear las situaciones de una manera como un poco más coherente, pero pues no son tan relevantes como aquel personaje principal. El lugar. Bueno, conocemos como lugar al sitio en el que se van a estar desarrollando los hechos de la historia. El lugar o los lugares en los que se van a estar desarrollando la historia, la narración del cuento. Ya sea un espacio cerrado, ya sea en un espacio abierto, esto ya sea dentro de una casa o en un cuarto, en una habitación, en una prisión. Bueno, el tiempo. En el tiempo, ¿qué es lo que se va a estar definiendo? Bueno, se define la época exacta en la que se va a estar, pues, narrando el cuento. Por lo menos un ejemplo puede ser en los cuentos de ciencia ficción, en donde por lo general, pues, estos van enfocados un poco más hacia el futuro. ¿Sí? Bueno, entonces, en el tiempo también podemos tener en cuenta en el tiempo en el que transcurren los hechos, no simplemente la época en la que nos estamos enfocando, sino también en los días o los meses en los que se van desarrollando la historia. En la voz o narrador. Bueno, esta voz o narrador puede ser protagonista, omnisciente y testigo. Cuando hablamos de la voz o el narrador protagonista, estamos hablando del narrador en primera persona. Este narrador es al que le suceden los hechos, en el que los vivió él y nos está narrando desde el yo. El narrador omnisciente por lo general es aquel que no se encuentra dentro de la historia, ¿sí? Narra desde un enfoque un poco más externo y nos cuenta la historia de una manera desde afuera, pero también dándonos a entender o explicándonos los sentimientos que evocan dentro de las personas, ¿sí? Es como un Dios. Un ejemplo puede ser, eran 3 de la tarde cuando María salió de su casa. Ella se sentía de tal manera, ella se sentía triste, se sentía agobiada. Cuando estamos utilizando se sentía omnisciente. Cuando decimos el omnisciente está en todas partes del cuento. Puede estarnos narrando una acción, desde cuando María llegó a la escuela y lo que dijeron en la parte de atrás del salón de María. En cambio, el protagonista va a hablar desde el yo, entonces el protagonista no va a saber lo que sucedió allá atrás o qué se dijo de mí, o sea, de mí como protagonista, porque pues no es omnisciente y no puede pues oír todo, ¿no? No puede escucharlo todo, no puede presenciarlo todo. El narrador testigo en segunda persona o en tercera persona. Este narrador por lo general es un observador de los hechos. Cuando nosotros estamos escribiendo un cuento y colocamos como protagonista a nuestra mejor amiga, en aquella tarde yo me encontraba en el patio del parque. Un ejemplo, ¿qué nombre? Laura se encontraba un poco triste, su novio la había dejado
Estamos narrando nosotros la historia de otra persona, estamos narrando hechos de otra persona, pero a pesar de eso nosotros también los vivimos desde algún punto de la historia. Bueno, ahora pasamos a la trama. Entonces, en la trama, ¿con qué nos encontramos? En la trama nos encontramos pues con las acciones, nos encontramos con el relato en sí, que este se divide en inicio, en nudo o núcleo y en desenlace. En el inicio pues es esta primera parte, es este primer párrafo, en el que nosotros vamos a encontrar como que una sinopsis, vamos a encontrar esa primera cosita que nos va a estar alimentando todo lo que nos vamos a encontrar a continuación. Es la presentación de los personajes, la presentación de las situaciones, la presentación del tiempo, del lugar, de cómo se van a desarrollar los hechos. En el nudo núcleo es cómo se desarrollan los hechos. Entonces estamos hablando de las acciones y de las reacciones de los personajes dentro de la trama del cuento. ¿Listo? Y el desenlace, después de haber una acción y una reacción, estamos dando pues una conclusión a los hechos. Estamos dando básicamente esa última voz pues para cerrar toda la narración. Bueno, los cuentos, pues en los cuentos tenemos diferentes tipos de clases. Tenemos el cuento tradicional, tenemos el cuento literario, tenemos el cuento realista, el fantástico y el de ciencia ficción. Entonces, en el de ciencia ficción, bueno, vamos a empezar en desorden. En el de ciencia ficción, pues este nace a finales del siglo XIX. ¿Listo? Es como que ese primer acercamiento a un cuento de ciencia ficción. Y en el siglo XX llega a ser el gran protagonista. Llega pues a innovar cómo era que se escribían los cuentos. Bueno, el cuento de ciencia ficción es el que innova todo lo anterior que podemos encontrar aquí. ¿Y pues qué trata? Pues da una rica imaginación al escritor, da una rica imaginación al lector de sucesos que pueden llegar a evocar pues una realidad muy diferente. ¿Por qué? Porque por lo general estos cuentos van enfocados hacia el futuro, van enfocados hacia cosas que podrían ser, hacia sucesos que podrían pasar. Es una primera vista desde el imaginario. ¿Hacia qué? Hacia esos sucesos que todavía no han pasado, que no están en lo mínimo cerca, pero pues por medio de estos relatos nosotros vamos dando como que algún tipo de voz de lo que pudiese o no pudiese ser en un futuro, en unos 10, en unos 20 años. Bueno, el cuento fantástico. El cuento fantástico pues siempre tuvo una gran acogida hacia los lectores, porque tiende a tender a una atmósfera de credibilidad a un hecho insólito, ¿listo? Entonces el cuento fantástico básicamente va enfocado hacia fantasmas, va enfocado hacia hadas, va enfocado hacia sucesos sobrenaturales y pues las explicaciones fantásticas nunca van a faltar, o sea, siempre va a haber una justificación partiendo desde lo fantástico para aquello que estamos escribiendo, por lo menos cuando estamos escribiendo sobre fantasmas. Van a dar una explicación y van a buscar la manera más lógica de hacer de que esta fantasía o de que esta hada se encuentre en tal bosque en tal momento. Los principales autores o escritores que se destacaron en este tipo de cuento fue Julio Cortázar, Arreola, Borges y Carlos Onetti. Sería muy interesante que buscaran en internet, que investigaran, que leyeran un cuento de alguno de estos autores para socializar en la próxima clase. Ahora, vamos hacia el cuento realista. El cuento realista pues es todo lo contrario al cuento fantástico. Es un cuento que es un relato prácticamente que es exacto y objetivo ante la sociedad que nosotros estamos viviendo. Se inspiran principalmente, su inspiración viene de la vida cotidiana. ¿Listo? Los personajes son muy comunes, son muy corrientes, hay descripciones muy exactas, hay diálogos que van a dar un poco de verosimilitud a lo narrado y pues uno de los principales escritores de ese tipo de cuento fue Anton Chekhov. Bueno,
Ahora, en el cuento literario pues se distingue por un cambio de pretensiones pedagógicas a la intención de divertir. El cuento literario busca entretener, relatar realidades y también de cierto modo pues incitar a la reflexión. En el cuento tradicional, pues básicamente sus raíces son netamente pues orales y tradicionalmente pues orales, porque nacen de la tradición oral. Cuando hablamos de tradición oral estamos hablando de cuentos o leyendas de la Madre Monte, de una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo nacen? ¿Cómo nacen estas primeras instancias o estos primeros acercamientos hacia el cuento? En el que, de cierta manera, pues, mamá, papá, el abuelito del pueblo buscaba distraer a los niños, buscaba enriquecerlos, contarles historias, contarles cuentos. Simplemente, pues, nació como una manera de entretener y, pues, pues, es el inicio de todo lo anteriormente dicho. ¿Listo? La intención de este cuento tradicional siempre era buscar un héroe y con base en este héroe se iban a desarrollar todos los hechos. Entonces siempre contaban con esa característica, el protagonista por lo general era un héroe, esto era pues prácticamente ese protagonista idóneo que daba una solución a los hechos y a la problemática que se iba presentando dentro de la narración. ¿Listo? Por lo general siempre había la existencia de algún objeto mágico que ayudaba a este héroe pues a cumplir con la tarea que iba a solucionar. Por lo menos en el rey Arturo, ¿qué objeto mágico puede ser? Pues la increíble fuerza de una espada que es totalmente pesada y que solamente podía levantar una persona selecta. ¿Listo? Bueno, en el cuento tradicional pues no tenemos un escritor que se haya destacado aquí, pues son los inicios de. En el cuento literario lo mismo, pero me faltó decirles los autores o el autor más relevante en el cuento de ciencia ficción, que viene siendo Julio Verne. Y sería interesante también que leyeran un cuento de Julio Verne para socializar el martes en clase. Bueno, esta ya es la conclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este mapa conceptual, vamos a colocar título, van a dar la definición de título que yo les di, personajes, la definición de los personajes secundarios y principales que les di, van a hacer todo lo que ya les estoy explicando con este mapa conceptual. Y lo mismo aquí en las clases de cuentos, van a colocar clase de cuento tradicional, 2 puntos, y me van a dar una corta definición de lo que es el tipo de cuento que vamos a ir copiando en el cuaderno. Bueno.